Nuevamente, esta es Reflexiones Musicales Cristianas, compartiendo la palabra de Dios con un fondo musical. Hace aproximadamente 3 semanas atrás, compartí, a petición de uno de los usuarios, el testimonio de José Luis Rodríguez el Puma, cantante venezolano, y ha sido de bendición para algunas personas volver a escuchar, quienes ya lo habían oído, y escucharlo por primera vez, quienes nunca habían escuchado ese testimonio. Hoy traigo otro testimonio. Voy a compartir con ustedes el testimonio de Lila Morillo. Lila Morillo es o fue la esposa de José Luis Rodríguez el Puma. Así que en su época, años 70, que se convirtieron al Señor, pues vamos a escuchar ese testimonio, cómo fue el cambio que Dios hizo en su vida. Así que, sin más ni más, quiero agradecer por su visita. No olvide suscribirte, no olvide compartir este canal para que otros escuchen estas reflexiones, estos testimonios que estoy compartiendo. Así que los dejo con Lila Morillo y su testimonio. Bendiciones. Vine al mundo un 14 de agosto de 1943. Nací en la pobreza más grande. Mi madre me cuenta que fue con el único hijo que tuvo esta situación. Quizás mi Dios me estaba diciendo, pobre en la tierra pero rica en los cielos. Crecí en un ambiente bastante humilde y católico, herencia que habían dejado mis abuelos a mis padres. Aún con todo y eso, no abracé esa religión, pero respeté siempre lo que respetaban y amaban mis padres. De pequeña me negué a hacer la primera comunión. Mi madre no me obligó. Había asistido muchas veces a la iglesia popular y el ambiente que allí reinaba, en vez de traerme paz, me causaba temor. Las estatuas de yeso no las veía como a santos, sino como a muertos embalsamados. Jamás comenté a nadie que yo sí tenía un Dios vivo y que a través de la ventana donde acostumbraba a guindar mi pequeña y raída hamaquita, hablaba con él. Hablaba todas las noches mientras miraba el cielo estrellado. Antes de dormir, conversaba con él en mi idioma infantil. Ese mismo Dios me sacó de mi pobreza y me mandó a Caracas con toda la familia. El Señor le había indicado a mi padre que tenía que buscar fortuna en esas lejanas tierras, y así lo hizo él. Se marchó con sus hijos y su esposa en el viejo carro por puesto que tantas veces había bajado y subido por la avenida El Milagro de Maracaibo. Habiendo obtenido el don del canto por gracia de Dios, en el Zulia fui galardonada con muchos premios en programas de aficionados infantiles. Ese era el campo que Dios había buscado para sacarme adelante, y me lo ratificaba así en Caracas, cuando grabé el primer disco. Jamás pensé que se iba a escuchar tanto. Detrás de ese vinieron muchos más. Y así
pude salir del 23 de enero, donde vivía arrimada en casa de un familiar, a un hogar propio. Más adelante el triunfo no se hizo esperar. Vinieron los viajes al exterior y el nombre de Lila Murillo comenzó a brillar como por arte de magia. Pero con todo y eso, había un gran vacío en mí. Algo funcionaba mal. Lo tenía todo y no tenía nada. Los ratos libres los pasaba en mi hogar, rodeada del amor de mis hermanos y el de mis padres. Parecía como si una voz de lo más profundo de mi ser me decía que allí, en ese mundo, no podría encontrar lo que mi alma ansiaba. Yendo a trabajar al interior de la República, en el radio del carro donde iba, escuché la voz de un hombre, en una melodía. Daba la impresión de que aquella voz la conocía de siempre. Quedé grandemente impresionada. Mi pecho latía con gran fuerza. Era que mi Señor me estaba indicando el hombre de mi vida. Sentí grandes deseos de conocerlo, pero temía a cada rato fuera casado. Al final, mi sueño se hacía realidad. Él era libre y estaba esperando por mí y yo por él. Ahora sabía el por qué Dios me había sacado de la miseria y traído a Caracas. Nos había hecho cantantes a los dos para que nos encontráramos y fuéramos felices. Eso fue lo que pensé en el momento de casarnos y al nacer mi pequeña hija Liliana. Ya se había acabado mi soledad y mi tristeza. Mi hogar constituía mi roca firme, sin pensar que algún día podría venirse abajo. Después comencé a vivirlo. En algunos momentos era la mujer más feliz del mundo, pero luego también la más desgraciada. Llegó el día en que no sentí ya más deseos de vivir, y después que nació mi segunda hija Lilibet, ni siquiera pensé en ella cuando intenté quitarme la vida. El suicidio estaba en mi mente. Intenté muchas veces arrancarme la vida, esa vida que solo el Altísimo tiene derecho a quitar, por ser el creador de todas las cosas y por ser Él quien nos la da. Pero esa vida que Dios me había dado estaba vacía, estaba llena de dudas, de temor, de mentira, de egoísmo y de pecado. Más tarde comencé a descubrir que algo maligno se había apoderado de mi hogar, de mi persona, de mi esposo. Ese algo quería destruir aquello bonito y hermoso que Dios en su amor había formado. Vino a mi mente mi infancia. Recordé todas las oportunidades que me dio el Señor de sobrevivir, rescatándome de peligros que el ser humano no se puede imaginar. Recordé mis conversaciones con Dios a través de mi ventana. Entonces comencé a orar, a tratar de hablar nuevamente con Él después de tanto tiempo. No acudí a nadie. Acudí a lo único que yo sabía podía ayudarme. Le pedí me salvara del abismo en que estaba a punto de caer, de la oscuridad que había en mi vida, de aquel torbellino en que vivía. Le pedí me enseñara el camino de la verdad. No rezaba, hablaba con Dios. Le decía, tú eres el único que puede darme esa verdad. Y mi Padre me escuchó. Me escuchó porque era sincera, porque abría mi corazón y porque así es que le gusta a mi Señor que le hablen, con el corazón en la mano. No tardó mucho en llegar la luz a mi hogar. Por medio de un hermano de José Luis, escuchamos palabra de Dios. Aceptamos la invitación que nos hiciera de asistir a la congregación evangélica y allí, en el templo, se nos abría por primera vez la Biblia y se nos caía la venda que teníamos en los ojos. Fue maravilloso.
allí estaba la verdad que con tanta ansiedad buscara, y que tantas veces buscara José Luis, y que estoy segura tú también buscas, amigo. En esa preciosa noche se me decía por primera vez en mi vida que el Señor Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre bendita para limpiarme de todos mis pecados. Allí Él me decía: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que Dios en su único amor mandó a morir a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandaba a su Hijo, a su único Hijo, para que tuviéramos vida, vida en abundancia, para que no muriésemos, mas resucitásemos con Él. Y yo me encontraba cargada de pecado y cansada de sufrir. Necesitaba agua para apaciguar mi sed, y el Señor se ofrecía a darme agua de vida. Me confesé pecadora perdida. Por fin le conocía, y por fin llegaba la paz a mí, la paz ansiada. Más tarde mi Padre Celestial me bendecía, llamando también a mi esposo al redil. Éramos ovejas descarriadas, pero que habíamos reconocido la voz del pastor. El Señor Jesucristo había tenido misericordia de nosotros y nos había salvado de morir en el fuego eterno. Ahora llegamos al Padre por la promesa del Hijo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Desde ese bendito día hay tranquilidad en mi hogar. En él reina la paz, la dicha, la alegría. Por fin tengo felicidad. En mis hijas, gracias a Dios, existe una hermandad grandiosa. Y yo tengo un nuevo canto para mi pueblo. Tú también puedes encontrar lo que yo he encontrado. Busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en Él y tendrás el gozo, la paz, la felicidad y la vida eterna que solo nuestro Señor Jesucristo te ofrece. Amén.